En la cultura popular chilena, Pedro Urdemales encarna al astuto, que siempre encuentra la forma de sacar ventaja. Su picardía nos hace reír, pero también nos lleva a preguntar ¿qué pasa cuando esa vivencia se traslada a la vida cotidiana? La pillería parece algo inofensivo, un chiste, pero refleja tensiones más profundas, indiferencia a las normas, individualismo y la dificultad para construir una convivencia más justa y armónica. Hoy, en Hablemos de Chile, conversamos de lo que significa saltarse la fila. Bueno, ya que estoy sentada ya con nuestros invitados para este programa, quiero saludar primero a Pablo Ortúzar, que es antropólogo, doctor en teoría política, investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y del IES. Muchas gracias, Pablo, por estar acá. No, al revés, muchas gracias por la invitación. También está Mauro Basaure, que es sociólogo, doctor en filosofía y director del doctorado de teoría crítica y sociedad actual de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por estar aquí, Mauro. Gracias por la invitación. Y también estamos con María Cecilia Sánchez, que es doctora en filosofía y académica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Muchas gracias, María Cecilia, también por estar acá. Encantada. Tres disciplinas muy, no tan distintas, pero distintas para analizar este fenómeno que le llamamos, nosotros saltarse la fila, pillería del chileno, la viveza, la chispeza. Antes de entrar en terreno, les invito a ver el siguiente video. Con el caso de las licencias médicas, como había dicho, yo creo que cuando uno despersonifica a quien le está haciendo la pillería es mucho más fácil hacerlo. En cambio, cuando uno ve que tiene gente al lado es mucho más difícil como interiorizarse y despreocuparse del resto. Cuando uno nace en condiciones de bajo recurso, hay que sobresalir de cualquier forma, entonces obviamente que vamos a estar buscando una salida que nos lleve como a tener más éxito en todo sentido. En la universidad uno pilla más que todo para cuando quiere conseguir una buena calificación y a veces uno hace quizás falta a las normas legales de la universidad para conseguir esa buena calificación porque uno siente que lo merece. Entonces ahí uno pilla haciendo trampas. Para mí eso es ser pillo. Si está bien o está mal, dentro de la ética y la moral para mí está bien porque uno tiene que priorizarse dentro de uno, dentro de lo que necesita, dentro de lo bueno, antes que el resto. Yo creo que toda comunidad, y Chile es una comunidad evidentemente, está obligada a ser solidaria, de alguna u otra forma. Aunque haya pillería, aunque hay gente que se pasa por encima de otra, yo creo que estamos obligados en algún otro momento a ser solidarios, no queda de otro. Carabineros o otras entidades importantes cometen estas fallas no significa que nosotros también tengamos que hacerlo, significa que hay que regularizarlo y hay que caerle el peso de la ley como se debe, no que tiene que ser lo contrario, porque si no nos vamos a ir al derrumbe como sociedad. Bien interesantes las declaraciones. Lo primero que vamos a decir es que esto no es un problema que esté radicado en los jóvenes ahí representados en ese video, ¿no es cierto? Pero probablemente se expresa harto de lo que vamos a conversar acá. La idea, por una parte, de que uno se tiene que priorizar versus los otros. Por otro lado, alguien que decía, no, necesitamos ser solidarios. Por otro lado, la idea del mérito o de la búsqueda de un reconocimiento, ya sea porque lo siento o porque lo necesito. ¿Qué dirían ustedes de estos comentarios que se hicieron en este video y cuánto se relaciona con una especie que yo no sé si existe o no y para qué están ustedes para decirnos si existe una especie de cultura de la pillería en Chile? Partamos en orden, Pablo. Sí, yo creo que estaba bastante bien documentada y desde muy antiguo, digamos, la figura de Pedro Urdemales es antigua y es básicamente un personaje que es tan pillo que engaña al diablo. Y eso, y que intentaba representar, ¿cierto?, la chilenidad en su momento. Y también tenemos, no sé, por el personaje de Condorito, que es lo mismo, que es básicamente un pillo, tanto en sus prácticas como económicas como amorosas. De hecho, leer Condorito ahora a veces da un poco de vergüenza, digamos, pero además es un personaje que no solamente es chileno, sino que a nivel latinoamericano tuvo un tremendo éxito por representar de alguna manera al sujeto, digamos, popular latinoamericano a través en ese tipo de actitudes. Perfecto. ¿Mauro?
Sí, la figura de Pedro Urdemales es súper interesante, Perdón, pero es hispánica, ¿no? ¿Es hispánica? Disculpa, ¿sí? No, ¿podría escucha? profundizar sobre la figura de Pedro Urdemales? Yo sé que muchos lo leímos en el colegio, pero puede que alguien se lo esté perdiendo. Bueno, la idea fundamental es que estamos frente a la picardía, a la pillería, digamos, en su forma más clara, ¿no? Pero estamos hablando de una figura hispánica, Claro. Cervantes, o sea, no es chilena. Por eso creo que es importante, primero que nada, decir este no es un fenómeno chileno. Yo creo que no hay lenguaje que no tenga conceptos para esto. Nosotros tenemos el de pillería, viveza, el chanta, etcétera, ¿no? Y tenemos figuras más nacionales como Condorito, hasta Moncho, ¿no? Como no recuerdo el nombre, El compadre el compadre Moncho, Moncho, ¿no? Etcétera, ¿no? Tenemos muchas figuras, pero todos los países las tienen y todos los países tienen, en las diferentes culturas tienen sus lenguas para eso. Perdón, Entonces, ¿todos los países de Hispanoamérica No, en general, o también en en general, el mundo o sea, anglo, nórdico, en fin? incluso yo conozco palabras, me tocó vivir por cuestiones de estudio en Alemania y también tiene sus palabras para este fenómeno, digamos. Que debe ¿no? ser muy larga la palabra. Es larga, pero y ahí está el punto. Yo quiero decir que la figura, ¿por qué me interesa Pedro Urdemales o estas figuras individuales? Es porque lo interesante es que son individuales, son personajes. Y cuando son personajes uno los folcloriza. Y uno está diciendo al mismo tiempo, esto no le ocurre a la sociedad, sino que tiene sus personajes para indicar un tipo de conducta que todos sabemos, ¿no? Que no es correcta, que no es adecuada, etcétera, pero que la toleramos. El pícaro. El pícaro, pero está ahí. Pero Pedro disculpa, Urdemales tiene una virtud, digamos, porque engaña al demonio. Claro. Como que es la figura como del mal total, y la gracia de él es que es tan pillo que engaña al diablo. Con Entonces, agudeza, además. Sí. Tiene agudeza mental. Pero mi punto es que cuando tú lo logras personificar en una figura, entonces ya no es la sociedad la que está contaminada, no es la cultura la que expresa eso, sino que tiene sus personajes para este tipo de conductas. Claro, o sea, ¿Sí? el cómics Condorito, por ejemplo, que nos habla de lo más chileno, digamos, e incluso latinoamericano, porque ha llegado a Perú, en fin, y ha tenido éxito por lo mismo, representa algo, tiene distintos personajes que representan distintas personas. Tal cual. De lo que vamos a hablar más adelante es si ese personaje está más masificado en Chile o no. O sea, si en Bueno, realidad claro. uno lo puede identificar o en realidad tiene actitudes Claro. que están más presentes, extendidas en la Claro. sociedad. María Cecilia. Claro, mira, yo estoy de acuerdo con Mauro que esto es más hispánico, porque, bueno, es España que hizo famosa la frase, sobre todo en las latitudes del Nuevo Mundo, se acata pero no se cumple. O sea, reconocemos la ley, pero no la vamos a cumplir. Que a mí me recuerda mucho la figura de Contreras, ¿no? Este señor, ¿no? De la CNI, que cuando lo tomaron preso dijo, bueno, reconozco la ley, pero no me voy a entregar. Esa dualidad O echa la ley, echa la trampa, que Echa- existe también. es Sí. equivalente, claro. Pero son figuras bastante internacionales, por así decir, mundiales. Pero claro, se reinterpretan en cada país, ¿no? Y en cada país aparecen estas figuras como Condorito, como Urdemales. Pero no creo que sea específicamente chilena, ¿no? Ok, ahora, el problema parece ser cuando esta actitud parece estar presente ya no en una persona Claro. identificable, sino que en una sociedad completa. Desde ese punto de vista, cuando decimos el chileno es vivo, el chileno es pillo, le estamos adhiriendo una característica a toda la persona chilena, a toda persona chilena. Esto es así, está así ahora. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, es que ahí depende de muchas cosas, pero por ejemplo están las investigaciones de Emanuel Baroset sobre los pitutos y que básicamente en una sociedad donde uno depende mucho más de sus conexiones, donde las estructuras sociales tienden a ser rígidas, donde hay la falta de oportunidades, yo también estoy de acuerdo con una de las personas que opinaba ahí. Obviamente la pillería, en el fondo, para sostener el estatus o para tratar de moverse hacia un estatus diferente, va a ser más generalizada que en sociedades donde efectivamente hay vías más formales, digamos, para lograr esos objetivos. Perdón, ¿en qué estás de acuerdo con lo que dijo una de las chicas, ¿no es Sí. cierto? No, que en el fondo,
por traducirlo de alguna forma, pero en sociedades que son tremendamente desiguales y donde digamos, la posición social o bien se sostiene por todos los medios posibles, o bien uno trata de salir de ahí por todos los medios posibles. Entonces, en ese sentido hay un elemento más inmoral en los vínculos interpersonales. Pero eso significaría que hay un incentivo para hacerlo. O sea, cuando tú dices estoy de acuerdo con, ¿te refieres a la descripción de una realidad o a que no se puede hacer de otra forma en una sociedad donde los segmentos, sobre todo, o sea, hay movilidad en la clase, Emanuel Barroceta, todo esto estuvo la semana pasada en el capítulo, hablamos de otros temas, pero ha estado también el año pasado en la temporada hablando de desigualdad. Sabemos que hay una parte de la sociedad, la clase media, que tiene movilidad, pero hacia los sectores más altos eso se estanca. ¿Se justificaría entonces esa forma para poder salir porque no hay otros caminos institucionales? No, depende del plano. Uno puede explicar sin justificar, porque éticamente sigue estando mal. Pero hay un incentivo. Pero obviamente hay un incentivo para, digamos, buscar caminos que no son los institucionales, si es que los caminos, digamos, formales o institucionales están casi todos cerrados o ponen cargas demasiado onerosas sobre los individuos para lograr esos objetivos. Perfecto. Y lo pregunto porque más adelante vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto y de comportarnos así, saltándonos la fila, como se llama el capítulo. ¿Y qué se puede cambiar? Y ese cambio a veces no necesariamente tiene que ver con que uno tome conciencia, sino que con las instituciones fomenten o faciliten precisamente esas otras conductas. No sé si tú compartes lo mismo, Mauro o María Cecilia, y si tienen alguna otra cosa que decirnos respecto de si esto ha sido una manera de existir que se ha ido posicionando, que se ha amplificando, cuando hablamos de la gente que no paga la micro, por ejemplo, cuando hablamos de quienes efectivamente... porque lo de las licencias que mencionaba algo parece algo muy institucional, pero también estamos hablando de personas ya, no de autoridades. Aquí se habla mucho de la corrupción de autoridades, pero estamos hablando de personas. ¿Ustedes creen que se ha ido este último tiempo acentuando un tipo de conducta? Bueno, esa es la pregunta yo creo clave, ¿no? O sea, si pasamos de este personaje individualizado, ¿no? Se me olvidó Canitrot, que también creo que es clave, digamos, Canitrot en la cultura, ¿no? A una sociedad, ¿no? Que ya institucionaliza estas formas, ¿no? De pillería. Y yo tengo la impresión de que hay un espacio todavía intermedio, una especie de zona donde hay no la figura del individuo ni de toda la sociedad corrupta, sino de grupos, de acciones, ¿sí? Para las cuales hay todavía cierta ambivalencia. Por ejemplo, si tú buscas los sinónimos que uno involucra en este fenómeno, tienes las que van por el lado de la viveza, la pillería, el zorro, ¿no? Hasta los que son directamente negativos, como el chanta, el aprovechador. Entonces, hay una zona ahí gris donde las personas no saben si una conducta, como decía la chica, ¿no? En realidad es pilla, y está bien que sea pilla, ¿no? O pasa a ser directamente atacada como una figura negativa. Yo tengo la impresión de que la pregunta clave es si estamos pasando de la zona del personaje o ya llegamos a una zona, digamos, crítica donde esto se ha expandido como uno puede pensar a propósito de los ejemplos que tú das, ¿no? Saltarse la micro, ¿cómo se llama? No pagar en la micro, el tema de las licencias. O yo diría más bien, pero no tengo obviamente el dato para esto, porque estas son cuestiones que hay que estudiar de otra manera, ¿no? Que estamos todavía en esa zona donde no sabemos muy bien, ¿no? Donde las personas tienden a justificar. Yo creo que ahí estaban todas las posiciones, ¿no? Justificar en algunos casos, en otros no, y le ponen, yo creo, diferentes nombres a esto, ¿no? Claro. Le llaman de manera distinta. Y es bien importante porque a veces somos buenos para criticar la conducta del otro, pero no observamos que nosotros mismos cometemos eso a diario. Las consecuencias de esto, María Cecilia, te doy la palabra en el próximo bloque. Hablemos de Chile. Bueno, seguimos en este capítulo poniendo el foco. En la temporada pasada nosotros hablamos de corrupción. En este capítulo estamos poniendo el foco un poco en aquello que nosotros también hacemos para no contribuir a la sociedad que nos gustaría habitar, en la que nos gustaría convivir. Y veníamos de la pregunta de si esto es algo propio de la chilenidad, parece que no,
pero avanzábamos así. En el caso de Chile, quizás estamos viendo conductas que se están aceptando más. Capaz que tampoco no, y capaz que sea parte de lo que estamos viendo a nivel global. Pero tú querías hacer una reflexión, María Cecilia, sobre eso. Claro, personalmente a mí me ha llamado mucho la atención esa manera casi frente a todos los demás, la gente y sobre todo los jóvenes, se saltan la fila, por ejemplo, no pagando la micro o el metro, saltando el torniquete. Entonces, la pregunta que yo me he hecho es si esto es simplemente indolencia o si no hay algo más de base. Y mi respuesta por el momento es que hay un problema con lo común, ¿no? Cuando dañamos el metro, que es lo común, o lo público, entonces vemos que la gente no se siente involucrada en eso común. Entonces, para mí, digamos, hay un déficit de espacio público y de entender lo que es el espacio público, ¿no? Un lugar donde tú ves a otros y otros te ven, pero la gente siente que no lo ven o que es un asunto puramente de su subjetividad como individuo cerrado. Por lo tanto, hay un individualismo extremo, a mi juicio, que se olvida de lo común, que no siente ningún vínculo o interrelación con los demás, y por lo tanto puede actuar de manera completamente descarada. Pero más que descaro, yo diría que es soledad. Soledad en el sentido de soy solipsista, actúo dentro de mis propios patrones, ¿no? Claro, que es algo que se podría vincular también, aparte de los comentarios que vimos en el video, esta idea de que yo sola puedo conseguir esto, versus también está expuesto en el video alguien un joven que exponía que era necesario pensar en los otros, ser Claro. más solidario. ¿Qué opinan ustedes de eso? Sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo en que hay una tendencia antisocial importante y un individualismo que no custodia, digamos, los fundamentos de esa propia libertad individual. Porque al final, la conducta antisocial termina minando y destruyendo justamente las bases de la convivencia, de poder disfrutar de esa libertad individual. En el fondo hay una ilusión de que la libertad individual depende de uno mismo y no de la conducta de los demás hacia uno. Y eso es falso. Claro. Y ahí hay muchas paradojas, tanto en el mundo de la derecha como en el de la izquierda, en sus visiones políticas. Y efectivamente la construcción y la comprensión de lo público, de lo compartido, es un gran problema en Chile. Partiendo por la apropiación del Estado, por los partidos políticos, por grupos de pitutos, etcétera, etcétera. Pero también en el espacio público, o sea, la idea de que lo que es de todos no es de nadie, y por lo tanto el que es para los vivos, el que se apropia de eso, es claramente muy marcada en nuestra cotidianidad. De hecho, yo me acuerdo hace poco y eso también tiene que ver con la tolerancia respecto al hurto, por ejemplo. Hace poco una parlamentaria que le robaron el celular en la calle y decía, bueno, fue culpa mía porque andaba paveando. Es como, eso en verdad no está bien, porque nadie tiene por qué, no es la culpa de alguien que está hablando por su teléfono en la calle y que no está mirando para todos lados, que lo roben. Pero eso ya está instalado al punto de que ella argumenta de esa forma. Mauro. Sí, bueno, yo no voy a discrepar en ese punto, creo que el diagnóstico es más o menos el mismo, ¿sí? Pero hay cosas que uno tiene que ver desde la perspectiva propia de la práctica. Mira, te voy a poner un ejemplo que creo que es súper bueno. Tú tienes a una persona que se salta en la fila en el banco, ¿sí? Y tú tienes la persona que se salta exactamente lo mismo, la fila en la carretera hacia Viña del Mar. Se va por la berma. Se va por la berma. En ambos casos se está saltando la fila. En un caso, la probabilidad de que la persona sea en ese minuto, ¿no?, reprendida por los que están ahí, que son mayoría, ¿sí?, es muy alta. En el otro caso es imposible. A todos nos da rabia. Todos nos molestamos, ¿sí?, pero no hay nada que hacer. La única posibilidad es que esté la autoridad ahí. Aquí voy con esto, que la percepción de que estas prácticas pueden ser sancionadas es muy importante en la sociedad. Y yo creo que uno de los factores que están influyendo hoy día es que está ha crecido junto con cuestiones culturales, ¿no?, de un individualismo acendrado, ¿no?, es que se ha extendido la sensación de que no hay fiscalización,
de que en realidad si uno hace la trampa no te van a pillar. Y ese es un factor fundamental en cualquier sociedad. Ahora, uno siempre quiere la fiscalización para el resto. Para el resto, claro. Eso, yo me acuerdo. Pero disculpa, y tampoco la reduzco a la fiscalización de las autoridades, ¿no? Social. A mí me tocó vivir en una sociedad donde si tú te pasabas por rojo, al otro lado iba a haber una persona que te iba a decir, oye, usted pasó con rojo. Y eso no corresponde. Lo que se llama el civil courage, ¿no? El coraje civil, que son la misma sociedad que es la que te aprieta para que tú digas, no, las cosas no se hacen así, ¿no? O, por ejemplo, tú que contabas que vivías en Alemania, alguien aquí también en algún capítulo nos contó esto de estar parado en un semáforo de peatones. Claro, de peatones. Y que cruzaban rojo peatones y al otro lado, un chileno que estaba ahí, no estaba acostumbrado a esto, había alguien esperando para decirle, te están cierto. mirando niños. Eso es correcto. ¿Cómo estás educando tú a los otros Eso niños? a mí me pasó. Tú eras la persona. Yo era la persona. Es una experiencia típica de alguien que pasa en rojo en el centro. Y ahí tenemos algo que se Ahora, llama- entonces, si hay diferencias socioculturales, pues, Eso sí. porque Claro. no, porque, por ejemplo, en el fondo uno puede decir, y efectivamente ahí uno puede decir quizás porque son países protestantes, aunque no sé, yo vivía en Escocia y uno puede cruzar por donde quiera mientras no te choquen y nadie te dice nada. Pero digamos, yo creo que en Chile y en Latinoamérica la figura del pillo, del bribón, digamos, está particularmente tolerada, incluso idealizada. Por eso, y eso puede venir de España perfectamente, sí. Puede que esté presente en otras culturas católicas, por ejemplo, pero es muy distinto en otras partes. Hay mucha menos tolaerancia a ese tipo de cosas. Y Yo ahí- lo pasé mal en Suiza por andar por cruzar la cual, calle en sí. cualquier lado. Y cosas ahí así. probablemente vamos a avanzar más adelante sobre el qué hacer, porque la pregunta es, ¿esto tiene consecuencias negativas en el país en el que parece la mayoría queremos vivir? Por supuesto. Claro, porque si todos actuamos de esa manera fáctica, porque eso es pura facticidad. Hechos. Lo hago es hecho. Lo hago porque puedo, ¿no? Y entonces, pero es un poder, claro, desde la filosofía te diría, ahí se me ocurre un ejemplo de Kant, no voy a hablar en difícil, ¿no? Pero hay, y yo he hecho... filósofo moderno. Ilustrado, del liberal. siglo XVIII. Claro. Claro, que tiene una idea de moral, pero no es la moral que te reta para que te portes bien. No es religiosa. No es religiosa, porque tiene una frase muy bonita, los vicios son privados y las virtudes son públicas. O sea, tú nunca públicamente vas a proponer robar, pero lo puedes pensar. Entonces, en Chile le llamaríamos el doble discurso, pero Kant te diría que está bien el doble discurso. O sea, que tú, porque no vas a suprimir los vicios en nuestra subjetividad, los tenemos. Sin embargo, hay algo que en público no podemos hacer de alguna manera, por lo menos hablarlo. Pero el ejemplo que se me ocurría a mí con respecto a cómo comportarnos, un ejemplo muy bonito y muy simple que pone él. Si vamos por un bosque y nos encontramos con una mesa servida de comida, ¿qué hacemos? ¿Nos comemos todo o le dejamos a otros? Esa era la pregunta. Entonces alguien puede decir, bueno, si está servida yo me lo como todo. Entonces Kant diría, bueno, ahí actuaron tus pasiones, que particularismo, egoísmo. Entonces, pero cuando actúa la razón, y habla de una razón moral, es porque tu razón es la que te dice que tienes que compartir. O sea, esto es para demostrar que si no somos racionales no podemos convivir. Si no tenemos una cuota de racionalidad no podemos convivir. Y eso también tiene mucho que ver con la educación. Con la formación ciudadana, probablemente los ejemplos que ustedes traían del extranjero, Suiza, Alemania, tiene que ver con cómo también se educa para ser ciudadano, quizás ahí hemos perdido algo. Hemos perdido mucho. Pero hemos perdido mucho porque en verdad las tradiciones chilenas siempre han exaltado la pillería. Ese es o la pillería para sostener el estatus o para ganarlo. Y también la tradición hispana, por cierto, están todas esas historias. Entonces, Claro. Pero yo igual creo, por ejemplo, que están pasando cosas interesantes a nivel urbanístico. Por ejemplo, si tú tomas escaleras mecánicas, Sí. te pones o sea,
Chile empezó a hacerlo sin que nadie le dijera Hace esto. poquito, con algunos ejemplos. Hay un autoaprender que es curiosísimo. Pero ojo, Seguimos parando frente a la línea de cebra, eso sí. Y Eso pero- es bien Y eso en particular Italia chileno. ¿sí? no es posible, por En ejemplo. Perú no es posible, es ya, muy al lado. y digamos, les voy a hacer una imposible. pregunta que es más difícil. A propósito de cuando las instituciones son muy rígidas, que tú decías al principio, la verdad es que hay una especie de institución en el uso de la micro. En el no pagar la micro, en el chofer que te abre la puerta por detrás para que tú te subas y en una aceptación que es distinta a la percepción del no pagar la micro que hay en las élites que discuten esto por cartas al director. Sí. ¿Cuándo Porque eso son, se son casos en produ- que hay excusa económica, digamos. Exacto. ¿Cuándo eso se produce? ¿Cuándo eso es válido? Lo mismo cuando uno copia en el colegio y cuando no, lo conversamos en el próximo bloque. Hablemos de Chile. Cuando hay diferencias, digamos, extremas, obviamente se relativiza un poco romper la norma. Y ya, quiero que repitamos esto que estábamos conversando acá a propósito del ejemplo que yo les traía. Una cosa es la discusión de la gente que no paga el pasaje de la micro que se da en las cartas al director de los diarios de referencia, y otra cosa es la gente cómo vive el convivir a diario, y parece que hay otro tipo de institucionalidad funcionando que es aceptada entre los usuarios de las micros, los choferes de las micros, y tú tenías una hipótesis ahí. De respecto, como de por qué se tolera eso. Claro. Bueno, claro, sí. Por favor, dale. Yo creo que... Es que volvimos a la que estábamos conversando es que a veces nos quedamos conversando Sí. en la pausa, pero ahora estamos de nuevo. No, yo creo que hay más, efectivamente en Chile no hay tanta tolerancia a saltarse la fila cuando las personas que están involucradas en esa interacción están en un pie de igualdad, a el saltarse la fila cuando las personas están digamos, en una situación muy desigual, como el caso de no pagar el transporte. Porque obviamente el pago del transporte tiene un impacto importante en los ingresos de las familias, y especialmente de clase trabajadora, y por lo tanto se relativiza el mal que eso puede tener. Entonces, como se vuelve una cuestión medio caso a caso, obviamente sobre eso hay gente fresca que puede decir, bueno, ya que se tolera para este grupo, yo también me subo, a pesar de que podría pagarlo sin mayor detrimento, etc. Pero obviamente la desigualdad extrema tiene efecto en relativizar el cumplimiento de las normas. Ahí tú decías, cuando te hablas de desigualdad, te referías a la situación económica de las personas. ¿Incide en el cómo se tolera entre los pares o en la sociedad? Por supuesto. Yo creo que eso no puede ser dejado de lado al momento de evaluar también por qué hay tolerancia respecto a ciertas pillerías. O sea, por ejemplo, la distinción entre ser vivo y ser pollo es una distinción que básicamente es esto, que en el fondo si no eres vivo, y ser vivo implica también abusar de las normas, abusar de los demás en alguna medida, con un cierto código, como no abusar de los pares, por ejemplo, pero es básicamente, esos son digamos, visiones que se generan en contextos marginales y de desigualdad extrema. Mauro, yo no te había preguntado a ti cuáles son las consecuencias de repente de empezar a flexibilizar, pero antes de eso, ¿cómo medir también la diferencia entre el respeto o la adhesión a una norma, a una ley, versus a una norma cultural? Porque yo lo planteaba acá también en la pausa. Me imagino que cuando las leyes se cambian, es porque se descubrió que no había adhesión a esa ley también, y para eso muchas personas antes lo manifestaron de alguna forma. Entonces, ¿de qué nos tenemos que preocupar? ¿Cuándo puede ser un problema y por qué sería un problema? Sí, pero déjame responder un poquito a lo que estaba conversando Pablo, porque yo creo que hay mucha evidencia, ¿sí?, de que efectivamente hay economías morales distintas. Con eso digo básicamente que un Robin Hood, ¿no?, robaba, pero era amado por el pueblo, ¿sí?, porque respetaba determinadas normas que son interiores a ese grupo, ¿sí?, y donde la legitimidad de la acción es muy distinta a cómo se ve desde afuera. Desde afuera es mera delincuencia, desde el derecho es mera delincuencia, desde el Estado es mera delincuencia. Entonces hay que meterse adentro de esas culturas para entender lo que decía la persona, ¿no? Si tú eres pobre, tienes que de alguna manera ser vivo para sobrevivir, ¿no? Y eso está muy legitimado y es muy cierto, digamos. Solamente quería refrendar ese punto porque creo que es muy relevante para también responder lo que tú dices, ¿no? Es decir, la legitimidad
de la norma, de la ley, frente a la ciudadanía en su conjunto es clave. Es una de las variables de esta problemática que no se puede dejar de lado. O sea, no es moralina, efectivamente, no es cambiemos los valores, eduquemos, sin duda que es importante, pero la percepción de legitimidad de las normas es muy importante y que sea extendida a todo el conjunto de la sociedad. Es decir, la justificación económica es para cometer, digamos, la pillería, ¿no? Es como digo, una de las claves. Tanto como la fiscalización, tanto como el coraje civil de las personas que te digo, oye, eso no se hace. Oye, se te cayó un papel, a lo mejor es importante para ti, que es la broma que yo siempre le hago a las personas en la calle. Cuando ¿no? dan basura. Cuando botan basura. Claro. ¿Sí? Se te cayó algo importante, parece, ¿no? Y eso, ¿cuándo baja? Cuando yo tengo la percepción de que no surge ningún efecto, cuando la persona me puede atacar, Claro, que es lo que el está miedo, pasando, sí, está hoy, pasando día, hoy día. ¿sí? Y yo creo que esas son las señales a las cuales hay que atender para decir, estamos pasando, como decía al principio, de la zona del personaje picaresco, ¿no? Bien identificado, súper claro, en toda sociedad hay uno, ¿no? Y lo escribimos sobre él y es entretenido escucharlo y verlo cómo se mueve, ¿no? A una situación donde cuando no es posible comprometerse como ciudadano frente a la norma, porque lo que te puede ocurrir es, ¿no?, que te peguen, que te insulten, que es lo que está hoy día pasando, creo. Esos son indicadores de que en realidad la cosa está un poco más generalizada. Termino, sin olvidar, sin embargo, que, como tú decías, estas prácticas son también muy, muy antiguas. Es decir, yo recuerdo como niño que la idea del pituto, ¿sí?, que he estudiado tanto el Emanuel, ¿no?, era mucho más activa que lo que es hoy día. Claro. ¿no? O sea, Al digamos menos, que al menos en lo visible. en lo Sí, visible, claro. Es decir, yo recuerdo perfectamente que la idea, oye, tú tienes un conocido en, Eso, sí. era una cuestión que estaba por todos lados. Y hoy día la gente se retiene un poco más al preguntar eso, porque sabe que hay algo que no suena bien, ¿no? Y de hecho, la idea de ingresar a tus hijos a un colegio, hacer un esfuerzo porque estuviera en un colegio rodeado de gente. no, es que eso es claro. Tenía que de hacerlo. alguna manera es como una institucionalización Claro, de de, redes. Sí, de claro. esa idea. O sea, se construía una... Insisto en la pregunta si hay algo que nos tiene que preocupar acá respecto de dónde está el... Y lo planteo, por ejemplo, en la idea de copiar en el colegio. ¿Cuánto uno puede enseñarle al hijo a no copiar en el colegio y al mismo tiempo hacer un poco de vista gorda porque todo lo hemos hecho, llevamos desde décadas haciéndolo o no? ¿Es ahí donde tenemos que poner el foco o dónde para que esto no se convierta en algo que... Porque hay algo en lo que ustedes están un poco de acuerdo, que es que esto es una visión un poquito individual que genera impacto social, de reconocernos en el espacio público, de reconocer al otro en el espacio público, del espacio común, incluso de las libertades, tú decías. Y está el tema de las trabas institucionales, que yo creo que puede tener que ver con el colegio. Porque, por ejemplo, en Chile, para lograr cosas, por ejemplo, interactuando con el Estado, mucha gente busca un camino lateral porque el camino que existe es una burocracia atroz que nadie entiende. Sí, claro. Entonces, si es que y en el fondo el funcionario público, que se llama servidores públicos, muchas veces te trata como si estuviera haciendo un favor por cumplir con su rol. Y por lo tanto, yo creo que, y de hecho se entra en economías de favores literalmente, con el chocolatito, alguna cuestión, o peor, digamos, el caso de los La coima actuarios, la directamente. coima. Digamos. Entonces, yo creo que ahí hace falta, digamos, ponernos serios, porque hay cosas que se están sosteniendo y efectivamente se sostienen por vías paralelas, pero que deberían seguir la vía formal. Y en el colegio pasa un poco eso, porque a mí yo tengo la impresión de que Chile es un país donde el ingenio, la inventiva, la capacidad de crear, digamos, no son muy bien premiados. No hay caminos donde nosotros incentivemos eso y lo llevemos para arriba. A nivel del emprendimiento, o sea, siempre hay millones de trabas y problemas y antes de que tú no puedas hacer una cosa, siempre salen millones de problemas. Y pasa, bueno, yo lo veía hace poco una profesora dijo que había hecho el ejercicio con sus alumnos de que ellos hicieran torpedos para copiar en una prueba. Pero ella le pidió que la nota era por fabricar el mejor torpeo. Y las cosas que llegaron eran brillantes, o sea, parecían era ya así, mostraba un nivel de creatividad brillante, en muchos casos. Y yo creo que en el fondo, encauzar institucionalmente, instituciones que apoyen e incentiven la creatividad, en vez de inhibirla y tirarla para el lado, podría disminuir también la pillería, porque muchas veces la pillería es eso, es que alguien
es que alguien, digamos, encuentra, y los chilenos son en verdad excelentes para eso, Tiene una habilidad esa persona. encontrar dónde está el punto débil y hackear, digamos, el sistema. El sistema, porque el sistema, y tú lo decías, eso se relaciona con lo que decías al principio, esa es tu hipótesis, tiene instituciones a veces que son muy rígidas, y eso es desde las instituciones que te atienden hasta la normativa legal. ¿Cuándo hay que preocuparse? Y ahí está el llamado a nosotros mismos, porque, insisto, Pero más que rígidas, irracionales, si ese es el problema. Porque si fueran rígidas, conocidas, y más o menos se cumplieran, bueno, son esas y yo las cumplo y sigo adelante, pero esto es una cuestión arbitraria. O sea, la eficiencia en el cambio, en ir adhiriendo nuevas normativas a los cambios culturales, a las formas de ser, parece que es algo importante. Me voy a la última pausa del programa y quisiera que nos dejáramos con una reflexión respecto de dónde nos puede impactar y qué nosotros también tenemos por hacer para, insisto, construir esa sociedad en la que queremos vivir. Vamos rápidamente. Saltarse la fila en Inglaterra es pero Estamos de vuelta en el último bloque. Hablemos de Chile, conversando en este capítulo en particular de saltarse la fila como una manera de entender un fenómeno asociado a la corrupción, ¿no es cierto? Yo decía, el año pasado tuvimos un capítulo sobre corrupción, nos molesta, hace ruido, licencias, en fin, la corrupción de un parlamentario, quizás en un caso X y todo, pero poco nos miramos a nosotros y nosotros cuánto contribuimos también a eso. Los límites entre algo que sucede en todas las sociedades y aquello que nos puede estar dañando a nosotros mismos y a su vez, ¿qué se puede hacer a nivel personal y a nivel institucional, María Cecilia? Ahora, es bien difícil decir qué se puede hacer, pero por ejemplo yo reconozco unas dicotomías que estamos viviendo. A mí me importa mucho esa dicotomía entre lo privado, pero lo privado egoísta, por así decir, y lo público, donde está lo común. Cuando se sobrepasan esos límites, lo que aparece es una comunidad salvaje y violenta. O sea, ahí está el límite. Pero también las leyes, por ejemplo, a veces son, como tú decías, injustas. Y están hechas a la medida muchas veces de las grandes empresas. Entonces la gente no cree en eso. Se saltan las normas porque esto es para el lucro de las grandes empresas. Entonces, claro, tú tienes que tener, digamos, juristas o la institución que hace las leyes, contemplar algo mucho más básico, más moral, por así decir, sin ser moralina al momento incluso de hacer leyes. La ley, por una parte, y la moral, claro, hay que hacerlas visibles. Claro, lo que se dice quizás leyes más que evoquen principios, porque las formas van cambiando, pero que el principio se sostenga, Mauro. Sí. Yo creo que toda sociedad, como tú decías, tiene esta figura. Lo interesante sería tenerla o volver a tenerla, si es que alguna vez fue así, ¿no? Es un poco tal vez demasiado ideal la figura, pero volver a tenerla folclorizada, ¿no? Individualizada, lo que decía al principio, ¿no? Que existan los Caniró porque siempre van a existir, los Pedro Urdemales van a existir siempre, ¿no? Y la pregunta es cuando son unos, ¿no? Cuando son algunos o cuando es cualquiera o todos. Claro. O sea, que no sea de una forma el lema nacional, que pase de ser de un folclore, que de un sea caso folclore institucionalizada, claro, que es una corrupción sistémica donde por todos lados, porque fíjate que cuando es uno, es la sociedad que lo tolera y lo educa y como que lucha con él y tiene ese conflicto ambivalente, le pone nombres como pícaro o aprovechador, y ahí está esa disputa. Cuando son algunos, todavía está ese margen de corrección, que yo creo que es lo que estamos haciendo hoy día, estamos adaptándose. Y el problema es, claro, cuando ya esto se institucionaliza y se vuelve una práctica. ¿Por qué? Porque en ese caso, como todos lo hacen, como es la forma de hacerlo, ¿sí? Estamos en una situación donde es absolutamente estúpido no hacerlo. Claro. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Entre el uno y en la última es el individuo frente a la sociedad, en la primera, en el Pedro Urdemales, es la sociedad que identifica al individuo, ¿no? Sí. Pablo, para cerrar. Sí, no, yo creo que tenemos que coercionarnos, apretar las tuercas, digamos. En eso lo que está haciendo Dorothy Pérez está súper bien. Y hay otras medidas, por ejemplo, este gobierno ha impulsado la ley Papito Corazón, ahora la Hijito Corazón, que son formas de obligar al individuo a asumir responsabilidades por su acto.
Yo creo que ese es un camino razonable. Y hay más normas de esa naturaleza que podrían ser exploradas en otros ámbitos de la vida para aumentar el grado de responsabilidad individual, que a diferencia de lo que muchos piensan, yo creo que aumenta la libertad, porque la libertad se trata justamente de poder hacerse responsable de uno mismo. Y al mismo tiempo necesitamos normas, necesitamos convencernos todos de que necesitamos un país menos desigual económicamente. Eso es importante porque parte de la capacidad de asumir responsabilidades es poder responder materialmente, digamos, frente a esas responsabilidades, y eso tiene que ver con tener recursos. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, y promover una ética pública medio confuciana o en esa otra, que es otra tradición chilena que también existe, esos discursos durísimos. ¿Ustedes se acuerdan Diego Portales que decía, si mi padre robara, mi padre fusilaría? Como de esa tradición. Está bien bonito, hemos sacado harto. Voy a aprovechar de repartirles esto entre filósofos, entre estadistas, entre políticos. Te lo voy a pasar al tiro, María Cecilia. Ya, bueno. De hecho, si puede girar mientras yo les muestro aquí en pantalla este libro que se pueden encontrar en Ediciones UC, Libre Albedrío de Mark Balaguer, que considera si los argumentos científicos y filosóficos contra el libre albedrío son razón suficiente para dejar de creer en él. Todo un tema el del libre albedrío. Después que nadie reclame que la católica censura, digamos, visiones contrarias al catolicismo, porque esta es una crítica brutal al libre albedrío, que es uno de los ejes fundamentales, digamos, de la doctrina cristiana. Así es. Bueno, lea.uc.cl y ahí encuentra el catálogo completo, y también si a usted le gusta leer en ebooks.ediciones.uc.cl, porque aquí conversamos de todo abiertamente con quienes desde sus distintas disciplinas y pensamientos han desarrollado investigaciones en torno a los temas, hoy en día en torno a nuestra forma de ser como chilenos vinculados a ese tema que nos molesta como la corrupción, pero ya desde una mirada más personal y de lo que nosotros podemos hacer como individuos. Y en nuestro caso es dejarles esa reflexión para María Cecilia, por favor, si se lo pueden entregar. Es dejarles esa reflexión, esta conversación en torno a una reflexión importante también. Siempre haciendo cargo en este programa de cosas que podemos hacer también nosotros desde ciudadanos que somos de un espacio yo me común. equivoqué. Este libro es a favor del libre albedrío. Ya, Estamos, Sí, claro. Eso Bueno, mientras tanto que vamos conversando el libro, les agradecemos a María Cecilia, a Mauro, a Pablo su presencia en este capítulo. Ustedes saben, Tele 13 Vigo, Canal 13C, por ahí nos pueden estar viendo, o también por Medio C, donde estos capítulos quedan, como los de esta temporada también, y los de las temporadas anteriores, porque son conversaciones que no pasan de moda y que al revés, nos sirven mucho. La invitación es a buscarnos ahí en las plataformas digitales de Medio C. Un abrazo, que estén muy bien, y nos encontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Chile. Gracias.